A lo largo de la historia de los mundiales, hubo varios países que participaron bajo una dictadura. En este video te voy a contar cómo le fue a cada uno de ellos y qué pasó. En 1934, Italia organizó la Copa del Mundo bajo el régimen de Benito Mussolini, cuya dictadura había comenzado en 1922, tras ser nombrado primer ministro por el rey Víctor Manuel III. El torneo no era solo fútbol, también era una herramienta de propaganda. El gobierno quería mostrar al país como una potencia, y la presión por ganar era enorme. Se dice incluso que Mussolini les dejó un mensaje claro a los jugadores: vincere o morire, que significa vencer o morir. Una frase que refleja hasta qué punto el fútbol estaba ligado al poder en ese momento. En su debut, Italia goleó 7-1 a Estados Unidos. En cuartos de final, se enfrentó a España en un partido muy polémico, que terminó 1-1, con 2 goles anulados al equipo español. Además, varios jugadores terminaron lesionados, incluido el arquero español Ricardo Zamora. En el partido de desempate, Italia ganó 1-0 y avanzó a semifinales. Allí se enfrentó a Austria, donde jugaba el legendario Joseph Baikan. Italia volvió a imponerse 1-0, en otro partido rodeado de polémica, incluyendo una jugada discutida en ataque liderada por Giuseppe Meazza. Finalmente, en la final, Italia remontó el partido ante Checoslovaquia en el tiempo extra, y se consagró campeona del mundo ganando 2-1. 4 años después, en 1938, Italia llegó a Francia para defender el título. El comienzo no fue sencillo, apenas logró vencer 2-1 a Noruega en el tiempo extra. En cuartos de final, se enfrentó a Francia, y en ese partido, el régimen ordenó que los jugadores italianos vistieran de negro, en un claro gesto político. Italia ganó 3-1 y avanzó a semifinales. Allí se enfrentó a Brasil, a quien derrotó 2-1 en un partido que también tuvo decisiones polémicas. Finalmente, en la final, Italia venció 4-2 a Hungría y logró el bicampeonato del mundo. Tras el partido, el arquero húngaro Antalya Szabo dejó una frase que refleja el clima de la época. Nunca me sentí tan feliz después de una derrota, con los 4 goles que me hicieron, salvé la vida a 11 seres humanos. En ese mismo año, previo a la Segunda Guerra Mundial, Alemania se encontraba bajo la dictadura de Adolf Hitler. El equipo llegó al Mundial de 1938 en medio de la polémica, tras la anexión de Austria, lo que obligó a integrar a varios jugadores austríacos en la selección alemana. Sin embargo, una de las mayores figuras de la época, Matthias Sindelar, se negó a formar parte del equipo. En lo deportivo, el torneo fue un fracaso. Alemania empató 1-1 con Suiza y, en el desempate, cayó 4-2, quedando eliminada en la primera ronda. Un año después, comenzaría la guerra, y poco tiempo antes, Sindelar fue encontrado sin vida en su departamento, en un caso que hasta hoy genera dudas. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, España participó en el Mundial de Brasil 1950 bajo la dictadura de Francisco Franco, quien había llegado al poder tras la guerra civil iniciada en 1936. En lo deportivo, España comenzó con 2 victorias, 3-1 ante Estados Unidos y 2-0 frente a Chile. Luego, necesitaba ganar un partido clave ante Inglaterra para avanzar, y lo logró por 1-0, con gol de Telmo Zarra. Ese triunfo fue utilizado por el régimen como propaganda política. Ya en el cuadrangular final, España perdió sus 3 partidos, empató 2-2 con Uruguay y perdió 6-1 contra Brasil y 3-1 frente a Suecia. Aún así, terminó en el 4º puesto, logrando una de las mejores participaciones de su historia, en un contexto muy particular. En 1974, Zaire, gobernada por Mobutu Sese Seko desde hacía 3 años, se convirtió en la primera selección del África subsahariana en jugar un mundial. Sin embargo, su participación fue una de las más difíciles de la historia. Comenzaron perdiendo 2-0 frente a Escocia, que contaba con figuras como Kenny Dalglish y Dennis Law. En su segundo partido, sufrieron una goleada histórica, 9-0 ante Yugoslavia, llegando al entretiempo 6-0 abajo. Ese resultado enfureció al gobierno. Antes del último partido,
Los jugadores recibieron una amenaza directa: si volvían a perder por 3 goles o más, no podrían regresar a su país. El rival era nada más ni nada menos que Brasil, el campeón del mundo. Brasil abrió el marcador con un gol de Jairzinho, luego amplió con Rivelino, y finalmente cerró el 3-0 con Valdomiro. En ese partido ocurrió una de las imágenes más recordadas de los mundiales: el defensor Mbepu Ilunga salió corriendo de la barrera antes de un tiro libre y pateó la pelota lejos, en un intento desesperado por ser expulsado, pero solo recibió tarjeta amarilla. Tras el mundial, la situación no mejoró. Al regresar a Zaire, Cece Seko les prohibió volver a salir del país y fichar por clubes del extranjero. Una historia donde el miedo fue mucho más fuerte que el fútbol. En ese mismo año, Haití logró clasificar al Mundial bajo el régimen de Jean-Claude Duvalier, sucesor de su padre François Duvalier. La clasificación fue histórica: superaron a Trinidad y Tobago y a México, siendo la única selección de la CONCACAF en llegar al torneo. El gobierno utilizó el Mundial como propaganda política, intentando mostrar una imagen positiva del país. Sin embargo, ya en el torneo comenzaron los problemas. Uno de sus jugadores, Ernst Jean-Joseph, se convirtió en el primer futbolista en dar positivo en un control antidopaje en la historia de los mundiales, y fue expulsado y enviado de regreso a su país. En lo deportivo, Haití debutó ante Italia y cayó 3-1, pero logró un momento histórico. El delantero Emmanuel Osanan le marcó un gol a Dinosaur, rompiendo una racha de más de 1142 minutos sin recibir goles a nivel selecciones, una racha de casi 2 años. El gol de Emmanuel Osanan no solo rompió la racha de Dinosaur, sino que también terminó siendo clave, ya que Italia quedó eliminada por diferencia de gol. En sus otros partidos, Haití cayó 7-0 frente a Polonia y 4-1 ante Argentina, quedando eliminado en fase de grupos. Una participación corta, pero marcada por la historia, la política, y un gol que quedó para siempre. Otro país que participó en ese mundial fue Chile, que venía de vivir un golpe de Estado en 1973 liderado por Augusto Pinochet. Su clasificación estuvo rodeada de polémica. Tras empatar 0-0 en la ida ante la Unión Soviética, el equipo soviético se negó a jugar la vuelta en el Estadio Nacional de Chile, ya que estaba siendo utilizado como centro de detención. Ante la ausencia del rival, Chile jugó solo en el estadio y anotó un gol simbólico, clasificando al Mundial en lo que se conoce como el partido fantasma. Ya en el torneo, debutó ante Alemania Occidental, cayendo 1-0 con gol de Paul Breitner. En ese partido, Carlos Caselli fue expulsado, convirtiéndose en el primer jugador en recibir una tarjeta roja directa en un mundial. Meses antes, había sido noticia por negarle el saludo a Pinochet en señal de oposición. En su segundo partido, Chile empató 1-1 con Alemania Oriental y en el tercero igualó 0-0 frente a Australia. Con esos resultados, terminó tercero en su grupo y quedó eliminado. En el Mundial de 1978, Argentina fue el país anfitrión, en plena dictadura de Jorge Rafael Videla. En la primera fase, comenzó con 2 victorias, 2-1 ante Hungría y 2-1 frente a Francia. Sin embargo, cerró con una derrota 1-0 contra Italia, avanzando como segundo de grupo. En la segunda fase, Argentina venció 2-0 a Polonia con un doblete de Mario Kempes, quien terminaría como máximo goleador del torneo. Luego empató 0-0 frente a Brasil, y llegó al último partido ante Perú con la obligación de ganar por al menos 4 goles para clasificar a la final. El resultado fue un contundente 6-0, un partido que hasta hoy genera sospechas y polémicas. En la final, Argentina venció 3-1 a Países Bajos y se consagró campeona del mundo. El equipo neerlandés no contó con su máxima figura, Johan Cruyff, quien decidió no participar en el torneo. Años después, se supo que su ausencia estuvo relacionada con un intento de secuestro que sufrió junto a su familia, lo que influyó en su decisión de no ir al torneo. Un mundial histórico en lo deportivo, pero también marcado por su contexto político. En 1986, Irak se clasificó por primera vez a una Copa del Mundo.
El país estaba bajo la dictadura de Saddam Hussein, en medio de la guerra contra Irán. El control sobre la selección era total. Su hijo, Uday Hussein, tenía una fuerte influencia sobre los jugadores. En el Mundial, Irak debutó con una derrota 1-0 frente a Paraguay. Luego cayó 2-1 ante Bélgica, en un partido donde Ahmed Radi marcó el primer y único gol de Irak en la historia de los mundiales. En su último partido, perdió 1-0 frente a México, quedando eliminado en fase de grupos. Pero lo más duro vendría después. Tras el regreso al país, varios jugadores sufrieron castigos por los resultados. Algunos fueron detenidos y maltratados, en un contexto donde el fútbol estaba completamente controlado por el poder. Una historia más, donde el Mundial fue solo una parte de algo mucho más oscuro. En 1966, Corea del Norte sorprendía al mundo clasificándose a la Copa del Mundo. El país estaba gobernado por Kim Il-sung, en un sistema completamente controlado por el Estado. Su selección estaba formada, en gran parte, por jugadores vinculados al ejército. En sus primeros partidos, cayó 3-0 frente a la Unión Soviética, y luego empató 1-1 ante Chile. Pero en su último partido, ocurrió algo histórico. Corea del Norte venció 1-0 a Italia, con gol de Park Duik, y se clasificó a cuartos de final. Allí enfrentó a Portugal, y en solo 25 minutos, ganaba 3-0. Pero apareció Eusebio, que marcó 4 goles, y dio vuelta el partido 5-3. Aún así, al volver a su país, los jugadores fueron recibidos como héroes. Décadas después, en 2010, Corea del Norte regresó al Mundial, esta vez bajo el gobierno de Kim Jong-il. En su debut ante Brasil, una imagen recorrió el mundo, John Tae-se llorando durante el himno. Muchos pensaron que era por miedo, pero él mismo explicó que era emoción por estar jugando contra los mejores. Ese partido terminó 2-1. Sin embargo, en el siguiente encuentro, transmitido en vivo por decisión del gobierno, Corea del Norte cayó 7-0 frente a Portugal. Y en el último partido, perdió 3-0 contra Costa de Marfil, quedando eliminado. Al regresar, los jugadores no fueron castigados como muchos creían, pero sí obligados a pasar horas siendo expuestos públicamente. El entrenador fue destituido y enviado a realizar trabajos fuera del fútbol. Una historia que muestra dos caras completamente distintas del mismo país. Porque a lo largo de la historia, el fútbol nunca estuvo separado del poder, y muchas veces, lo que pasaba fuera de la cancha, era mucho más importante que el resultado.